Hola. Soy Tadeo. Tengo 28 años, y la historia que estoy a punto de contarles, bueno, no es una historia, es mi vida. Y es complicada. Es la historia de mi familia, o para ser más preciso, la crónica de cómo me di cuenta, lentamente y de forma muy dolorosa, de que yo nunca fui realmente parte de ella. Crecí en un hogar donde el favoritismo no era un secreto vergonzoso que se susurraba en los pasillos. No. En mi casa, el favoritismo era la ley. Era el aire que respirábamos, el sol alrededor del cual giraba nuestro pequeño sistema solar familiar. Y yo, por supuesto, no era el sol. Ni siquiera era un planeta. Yo era, en el mejor de los casos, un satélite distante, frío y olvidado. Ese título, el de centro del universo, le pertenecía por derecho de nacimiento a mi hermana menor, Renata. Renata, que ahora tiene 25 años, es la niña dorada. La princesa de la casa. La obra maestra de mis padres, Ramiro y Lourdes. Yo era el borrador que habían hecho antes, el intento de práctica. Ella era la perfección, yo era la obligación. Ella era el aplauso, yo era el suspiro de bueno, al menos lo intentó. Para que entiendan la magnitud de esto, no necesito llevarlos por un recorrido completo de mi vida. Solo necesito llevarlos a un día. A mi memoria más temprana, la más definitoria. El día de mi 5º cumpleaños. Cumplir 5 años es un evento colosal para un niño. Es la primera vez que usas todos los dedos de una mano para decir tu edad. Yo estaba vibrando de emoción. Recuerdo que me desperté antes que el sol, esperando algo. Magia. Globos. Una sensación de que, por un día, el mundo giraba a mi alrededor. Lo que recibí fue rutina. Mi padre, Ramiro, se fue a trabajar como cualquier otro día. Mi madre, Lourdes, me dio cereal y me puso caricaturas. Al rato lo celebramos, mijito, dijo, sin siquiera mirarme, mientras revisaba su teléfono. Él al rato se convirtió en una cena rápida, casi apresurada. Mi madre llegó tarde del trabajo, visiblemente cansada. Ay, Tadeo, se me olvidó el pastel, dijo, y yo sentí como mi pequeño corazón se encogía. Corrió al supermercado de la esquina y regresó con un pastel de chocolate genérico, de esos que vienen en una caja de plástico transparente. Frío de refrigerador. Mi padre estaba en la sala, con la corbata aflojada, viendo el partido de fútbol. «Trae el pastel para acá», gritó. Justo es medio tiempo. Así que mi celebración de 5 años fue en la mesita de centro de la sala. Cantaron las mañanitas deprisa, gritando por encima de los comentaristas deportivos. Soplé la vela, pedí un deseo, probablemente algo tonto, como que me quisieran, y 10 minutos después, ya estaba en pijama, listo para dormir. Fue un martes más. Ese mismo año, mi hermana Renata cumplió 2. El segundo cumpleaños de Renata no fue una celebración. Fue una producción. Fue un evento que el vecindario probablemente aún recuerda con una mezcla de asombro y odio. Mis padres alquilaron un brincolín, un castillo inflable tan obscenamente grande que ocupaba cada centímetro de nuestro pequeño jardín. Contrataron pintacaritas. Un mago. Un servicio de catering con bocadillos que yo ni siquiera sabía que existían. Y, por si fuera poco, había un pony. Un puto pony. Para una niña de 2 años que, siendo honestos, probablemente tenía más miedo del animal que emoción. Recuerdo esa tarde perfectamente. Yo estaba sentado en las escaleras del porche, invisible, comiendo un algodón de azúcar que me había dado una de las tías, segaramente por lástima, mientras veía el espectáculo. Veía a mi padre Ramiro, el mismo hombre que no podía despegarse del fútbol en mi cumpleaños, cargando a Renata sobre sus hombros, riendo a carcajadas, dándole vueltas. Mostrándole el pony como si le estuviera presentando el reino. Y mira, mi princesa. Todo esto es para ti. Mi madre Lourdes no estaba trabajando tarde ese día. Oh, no. Estaba allí, con un vestido nuevo, flotando de grupo en grupo, con una sonrisa radiante que yo nunca, jamás, le había visto en mi propia, e inexistente, fiesta.
No paraba de tomar fotos, con una cámara profesional que, por supuesto, habían comprado para capturar los momentos de Renata. Ese fue el momento. El clic. A los 5 años, lo entendí todo. No con palabras de adulto, no con conceptos de psicología. Lo entendí con esa sensación fría, pesada, en el fondo del estómago. La sensación de ser menos. De ser el segundo lugar en una carrera de 2. Entendí que yo era la obligación y Renata era la celebración. Este patrón, como una mala hierba, no hizo más que crecer y enredarse en todo. Renata siempre tuvo lo mejor. La ropa de marca que yo no podía ni soñar, los juguetes más nuevos, la atención indivisa. Si Renata sacaba un 8 en la escuela, era motivo de una cena en su restaurante favorito. Si yo sacaba un 10. Bueno, recibía una, qué bien, Tadeo. No era más que tu obligación. Para eso vas. Mis padres crearon un sistema perfecto, una dinámica familiar infalible. Renata era la niña de cristal, delicada, frágil, incapaz de hacer nada malo. Yo era el pilar de piedra, el que tenía que aguantar todo, el que debía entender por qué era el mayor. Pero ser el mayor, en mi familia, no significaba tener privilegios, significaba tener el doble de responsabilidades y la mitad de recompensas. La vida de Renata era fácil, subsidiada y perpetuamente aplaudida. Mi vida era una lucha cuesta arriba, en solitario, y en un silencio ensordecedor. Si los cumpleaños marcaron el tono, hubo 2 eventos en mi infancia que cimentaron mi lugar en esta familia. 2 eventos que me enseñaron que mi esfuerzo no valía nada y mi éxito era invisible. El primero fue el incidente de la bicicleta. Cuando tenía 10 años, la pubertad se asomaba y con ella, un deseo desesperado de independencia. Y en ese entonces, la independencia tenía la forma de una bicicleta de montaña. Había una específica. La había visto en el escaparate de una tienda local. Era roja y plateada, con suspensión delantera y llantas gruesas. Era perfecta. Por supuesto, se lo pedí a mis padres. Mi padre Ramiro se rió en mi cara. ¿Una bicicleta de montaña? ¿Para qué quieres eso? ¿Para ir a la tienda? Usa la vieja que está arrumbada en el garaje. La vieja era una bicicleta oxidada que había sido de mi tío. Mi madre Lourdes fue más suave. Ay, mijito, esas cosas son muy caras. Y peligrosas. Pero yo la quería. La deseaba con cada fibra de mi ser. Así que hice lo que se suponía que debía hacer, trabajar por ella. Ahorré cada maldito peso de mi domingo. Hice trabajos extra para los vecinos, trabajos que un niño de 10 años podía hacer, lavé coches con un balde y un trapo, corté el césped con una podadora manual que era más alta que yo, paseé perros. Me tomó 6 meses. 6 largos meses de guardar cada moneda, de decir no, gracias cuando mis amigos iban por un helado. Finalmente, tuve suficiente. El dinero estaba en un frasco de vidrio en mi armario. Le pedí a mi padre que me llevara a la tienda. Puso los ojos en blanco, pero aceptó. Llegamos, y recuerdo la mirada del dueño de la tienda cuando saqué mi frasco lleno de monedas y billetes arrugados. Contó el dinero. Y yo sentí un orgullo que no puedo describir. Era mía. La primera cosa verdaderamente mía, ganada con mi sudor, con mi disciplina. Salí de esa tienda pedaleando, sintiéndome el rey del mundo. Llegué a casa, derrapando en la entrada. Renata, que tenía 7 años, salió corriendo, atraída por el ruido. Vio la bicicleta. Sus ojos se entrecerraron. Y entonces, como un trueno en un día soleado, hizo un berrinche. Pero no era un berrinche común. Era un berrinche de proporciones épicas. Gritos, lágrimas, patadas en el suelo. Yo quiero una. Yo quiero una igual. No es justo. Él tiene una nueva y yo no. Esperé, ingenuamente, que mis padres la corrigieran. Que le dijeran, Renata, Tadeo trabajó por esa bicicleta. Ahorró durante meses. Si tú quieres una, tendrás que hacer lo mismo. Qué tonto fui. Mi padre Ramiro salió, atraído por los gritos.
Vio la escena. Y en lugar de mirar a Renata, me miró a mí. Con una furia helada que me paralizó. ¿No ves que tu hermana la quiere?, me espetó. Su voz era baja y amenazante. ¿No puedes pensar en nadie más que en ti? Siempre tan egoísta. Dásela. Eres el mayor, entiéndelo de una vez. Me quedé mudo. Pero yo la pagué. Yo ahorré. No me importa quién la pagó, gritó. Tu hermana está llorando. Mi madre Lourdes salió detrás de él, e intentó, como siempre, suavizar el golpe, pero solo lo empeoró. Ándale, mijito, dijo con esa voz melosa, casi suplicante, que usaba para calmar las aguas. Dásela. Es tu hermanita. Mira qué triste está. Luego, te lo prometo, te compramos otra. Nunca me compraron otra. No le di la bicicleta. Me encerré en el garaje con ella, llorando de rabia y frustración. Al día siguiente, mis padres fueron y le compraron a Renata una bicicleta. No una igual. Una mejor. Más nueva, más cara, con más velocidades. Sin que ella hubiera movido un solo dedo. Sin que hubiera ahorrado un solo centavo. Yo me quedé con mi bicicleta, sí. Pero el brillo se había ido. Me habían enseñado, de la forma más cruel, que 6 meses de mi esfuerzo valían menos que 2 minutos del capricho de mi hermana. El segundo evento fue en 4º grado. En la escuela, yo era el niño tímido, el invisible. Pero me encantaba la clase de teatro. Era el único lugar donde podía ser alguien más. Ese año, contra todo pronóstico, la maestra me dio el papel principal en la obra de fin de curso. Era un gran logro para mí. Practiqué por semanas. Noche y día. Me aprendí no solo mis líneas, sino las de todos los demás. Estaba feliz. Y por primera vez, mis padres parecían interesados. Claro que sí, Tadeo. Estaremos allí. En primera fila, juró mi padre. Mi hijo, el artista, bromeó. La noche de la obra, estaba temblando de nervios en el camerino. No eran nervios de actuación. Eran nervios de esperanza. La esperanza de que, por fin, me vieran. Salí al escenario. Las luces me cegaron. Mi primera línea. Cuando mis ojos se acostumbraron, busqué en la primera fila, en el lugar exacto donde dijeron que estarían. Vi a los padres de mis amigos. Vi a mis maestros. Vi a la directora. Pero los 2 asientos que me importaban, estaban vacíos. Un frío se instaló en mi pecho, pero seguí. El show debe continuar. Hice toda la obra. Mi voz temblaba, pero no por la actuación. Era humillación pura. Era la sensación de que, incluso cuando yo era, literalmente, la estrella del show, seguía siendo invisible para ellos. Llegaron 1 hora tarde. Justo a tiempo para el aplauso final. Se pararon en la puerta trasera del auditorio y aplaudieron vagamente. Esa noche, cuando les pregunté por qué, mi madre Lourdes ni siquiera me miró a los ojos. Estaba guardando los platos de la cena. Ay, Tadeo, discúlpanos. De verdad, queríamos llegar. ¿Por qué no lo hicieron?, insistí. Es que, suspiró, como si le pesara, Renata se sintió mal del estómago justo antes de salir. Le dio un dolor terrible. Tuvimos que consolarla, pobrecita. Se puso muy mal. Para cuando se sintió mejor, pues, ya se nos había hecho tarde. Claro. Renata. Que en ese preciso momento estaba perfectamente bien, correteando por la sala, viendo la televisión a todo volumen. La excusa era tan barata, tan evidentemente falsa, que me dolió más que la ausencia misma. Ni siquiera se habían esforzado en inventar una buena mentira. Yo no lo valía. A partir de ese día, algo cambió en mí. Se rompió. Esa esperanza infantil y estúpida de que un día se despertarían y me verían, se murió. Así que dejé de buscar su aprobación. O, mejor dicho, empecé a buscarla de una manera diferente, una manera retorcida.
Mi lógica de adolescente fue, si soy tan exitoso que no puedan ignorarme, si mis logros son tan grandes que salen en las noticias, entonces tendrán que quererme. Tendrán que reconocer que existen. Qué equivocado estaba. Me convertí en una máquina de logros. Me sumergí en los estudios de una forma casi enfermiza. Mientras otros niños descubrían fiestas y novias, yo descubría la física cuántica y la literatura clásica. Me uní al club de debate. Me uní al equipo de matemáticas. Gané la Olimpiada Estatal de Física. Recuerdo llegar a casa con la medalla. Se la mostré a mi padre, que estaba leyendo el periódico. Levantó la vista un segundo. Ah, qué bien, Tadeo. Física. Útil. Y volvió a su periódico. Esa misma noche, en la cena, Renata, que estaba en segundo de secundaria, anunció que había ganado el tercer lugar en un concurso de baile escolar. Un concurso en el que, como supe después, su grupo de jazz era el único participante en esa categoría. Mis padres reaccionaron como si hubiera ganado una medalla olímpica. «Y mi niña», gritó mi madre. «¡Qué bárbara! Sabía que eras una estrella». Mi padre sonrió. «Eso, mi princesa. Hay que celebrarlo. Mañana vamos a cenar a donde tú quieras». Yo me quedé allí, con mi medalla de física en el bolsillo de mi pantalón, sintiendo cómo se enfriaba. Pero el golpe de gracia, la bala final a mi estúpida esperanza, fue en mi último año de preparatoria. Yo no era popular. No era un atleta. Era el nerd. Pero había trabajado como un animal. Calificaciones perfectas. Actividades extracurriculars. Y un ensayo en el que puse mi alma, hablando de lo que era sentirse invisible. Fui aceptado en un programa de verano de élite en Harvard. Era una oportunidad única, casi imposible de conseguir. Era mi boleto de salida. Elegí, tontamente, el momento de la cena para darles la noticia. Una parte de mí, la parte que se negaba a morir, todavía esperaba, no sé qué esperaba. ¿Fuegos artificiales? ¿Un abrazo? ¿Un simple felicidades, hijo, estamos orgullosos? Me aceptaron, dije, con el sobre en la mano. En el programa de verano. En Harvard. Hubo un silencio. Mi padre Ramiro dejó de masticar. Me miró por encima de sus lentes de lectura. Su expresión no fue de orgullo. Fue, de molestia. Harvard, soltó, como si la palabra le supiera agria. ¿En Estados Unidos? ¿Y eso para qué? Mucho gasto. Además, ¿quién te va a llevar? ¿Crees que el dinero crece en los árboles? Es una beca casi completa, papá. Solo necesito el vuelo. Pues ya veremos, dijo, cortante. Mejor piensa en cosas útiles. Como ayudar a tu hermana con su recital de baile de la próxima semana. Es muy importante para ella. Mi madre Lourdes solo añadió, eso es, bonito, Tadeo. Pero no te vayas a creer mucho, ¿eh? La gente de esas escuelas es muy presumida. Esa noche, en mi cuarto, mirando la carta de aceptación, no sentí alegría. Sentí un vacío tan profundo, tan negro, que me asustó. Me di cuenta de que no había nada. No había un logro, no había una medalla, no había una universidad en el mundo lo suficientemente prestigiosa como para ganarles. Gané. Yo siempre sería el extra. El personaje secundario en la gran obra de la vida de Renata. Fui a Harvard. Me pagué el vuelo con mis ahorros. Un amigo me llevó al aeropuerto porque, por supuesto, el recital de baile de Renata era el mismo día. Mientras yo me graduaba de la universidad con honores, sumergiéndome en el mundo de las finanzas, ellos pagaban por el coche nuevo de Renata. Para que no batalle en el tráfico, pobrecita, dijeron, después de que ella apenas lograra terminar la preparatoria, con ayuda de tutores que ellos pagaron, y decidiera que la universidad no era para ella. Mientras yo conseguía mi primer trabajo real en una firma de finanzas, durmiendo 4 horas al día, ellos remodelaban el sótano de la casa para convertirlo en un lindo departamento para Renata. Para que tenga su privacidad.
A los 27 años, después de años de trabajo agotador, de vivir comiendo sopa instantánea para ahorrar y con una disciplina financiera de monje, compré mi propio departamento. Pequeño, en un edificio sin lujos, pero mío. Renata, a sus 25 años, sigue viviendo en ese sótano de lujo. Trabaja medio tiempo en una cafetería mientras encuentra su pasión. Un lujo que, por supuesto, mis padres financian por completo. Y así llegamos al presente. O más bien, al inicio de esta pesadilla. Pensé que ya había vivido lo peor del favoritismo de mis padres. Pensé que, como adulto independiente, con mi propio dinero y mi propia casa, ya estaba a salvo. Estaba tan equivocado. El verdadero infierno apenas estaba por comenzar. Y todo empezó con la muerte de mi abuelo. Mi abuelo paterno, Anselmo, falleció hace unos meses. Tenía 84 años. Fue un golpe duro, no solo para mí, sino para toda la familia. El abuelo Anselmo era un hombre hecho y derecho, de la vieja escuela. Un patriarca en el verdadero sentido de la palabra, pero no en el sentido tiránico de mi padre. Empezó sin nada, literalmente con una carreta vendiendo frutas, y construyó un pequeño imperio empresarial en el sector de la logística. Era un hombre justo. Serio, sí. De pocas palabras. Pero sus acciones hablaban por él. Y, a diferencia de mi padre, mi abuelo me veía. Tengo un recuerdo que atesoro más que cualquier otro. Es de mi graduación de la secundaria. Como recordarán, yo era el nerd, el invisible. La ceremonia de graduación era un trámite. Mis padres, Ramiro y Lourdes, tenían un compromiso importante. La verdad, como supe después, es que se quedaron en casa ayudando a Renata con un proyecto de ciencias, que, por supuesto, ella había dejado para el último minuto, y se les hizo tarde. Se perdieron la ceremonia. Recuerdo estar parado afuera del auditorio, con mi diploma enrollado en la mano, sintiéndome absolutamente patético. La gente se tomaba fotos con sus familias, riendo, abrazándose. Y yo estaba solo. Tratando de fingir que no me importaba. Entonces, oí una voz grave detrás de mí. Felicidades, Tadeo. Te oíste muy bien dando el discurso. Me di la vuelta. Era mi abuelo Anselmo. Estaba allí, parado, con su traje gris de siempre. Había manejado él solo más de una hora desde su casa para estar allí. No me había avisado. Simplemente apareció. Abuelo, tartamudeé. Pensé que, papá dijo que no podías. Tu padre es un idiota por no estar aquí, me dijo, sin rodeos. Esa era su forma de ser. Me puso una mano pesada y callosa en el hombro. Pero yo no me lo perdería por nada. Estoy muy orgulloso de ti, muchacho. Muy orgulloso. Y me abrazó. Un abrazo corto, torpe, de hombre viejo. Pero fue el abrazo más real que había recibido en años. Ese fue mi abuelo Anselmo. Él era mi ancla de justicia en una familia que no conocía esa palabra. Su muerte nos reunió a todos. El funeral fue sombrío, masivo. Y unas semanas después, como es de ley, llegó el día de la lectura del testamento. Estábamos todos en la sala de juntas de la notaría más prestigiosa de la ciudad. Un lugar frío, con paredes de caoba y olor a dinero viejo. Estaban mis tíos, los hermanos de mi padre, mis primos, mis padres, Renata y yo. El aire estaba tenso. El notario, un hombre de rostro impasible, comenzó a leer. El abuelo Anselmo, fiel a su estilo, fue metódico. Dejó legados a varias organizaciones benéficas. Dejó bienes específicos a sus hijos, incluyendo a mi padre Ramiro, una casa, acciones de la empresa. Y luego, pasó a los nietos. Y para mis queridos nietos, leyó el notario, con voz monótona, Tadeo, Renata, y sus primos, mencionó a los otros 4, he decidido dividir el resto de mi patrimonio en efectivo y fondos de inversión, en partes iguales. Hubo un silencio absoluto. Podías oír el aire acondicionado. ¿Partes iguales? El abuelo tenía varios nietos, pero el patrimonio era vasto. Yo sabía de finanzas. Sabía lo que mi abuelo había construido.
El notario aclaró las cifras. Después de impuestos, divisiones y tecnicismos, la parte que me correspondía a mí, Tadeo, era de 15 millones de pesos. 15.000.000. Se me fue el aire. No era un zumbido. Era como si me hubieran golpeado en el estómago. 15 millones. No soy ajeno al dinero, trabajo con cifras grandes todos los días. Pero esto cambiaba la vida. Era la libertad total. Era la capacidad de empezar mi propio fondo. Era la validación final del hombre que siempre me había visto. Sentí una ola de gratitud tan intensa que tuve que apretar los puños para no llorar allí mismo. Renata, a mi lado, soltó un gritito ahogado. ¿15 millones? Tadeo, eso es un montón de cafés de Starbucks, dijo, y supe que no tenía ni la más remota idea de la magnitud de esa cifra. Pero entonces, por el rabillo del ojo, miré a mis padres. No estaban felices. Para nada. Mi madre Lourdes se puso pálida. Pálida como el papel. Como si hubiera visto un fantasma. Se llevó una mano al pecho. Mi padre Ramiro fue más aterrador. Su cara se puso roja. Un rojo oscuro, que empezó en el cuello y subió hasta la frente. Tenía la mandíbula tan apretada que pude oír el rechinar de sus dientes. Sus ojos, fijos en el notario, eran dos pequeñas rendijas de furia contenida. En ese instante, en esa sala de juntas fría, supe que esto no iba a ser fácil. Mi gratitud se convirtió en un nudo de miedo en el estómago. El abuelo me había dado un regalo increíble, pero en los ojos de mis padres, vi que acababa de recibir una condena. No tuve que esperar mucho. Salimos de la notaría en un silencio espeso, sofocante. Mis tíos y primos se me acercaron, me dieron palmadas en la espalda. Felicidades, Tadeo, el abuelo siempre supo lo que hacía. Yo solo sentía, incapaz de hablar. Mi mirada seguía yendo hacia mis padres, que se habían quedado atrás, murmurando entre ellos. Yo solo quería irme a mi departamento. Encerrarme, abrir una cerveza, mirar la pared y procesar lo que acababa de pasar. Pero, por supuesto, eso no estaba en sus planes. Apenas puse un pie en el estacionamiento, mi padre me interceptó. Tadeo, dijo. Su voz era falsamente tranquila. Era la voz que usaba antes de una tormenta. La voz que usaba antes de gritar. Tú y yo vamos a hablar. En la casa. Ahora. No fue una petición. Fue una orden. Papá, estoy muy cansado. Fue un día largo. Mejor mañana. Ahora, Tadeo, espetó. El volumen subió, la máscara cayó por un segundo. Tu madre está muy afectada. Sube al coche. El viaje en coche fue una tortura. Mis padres en los asientos delanteros, yo en el trasero, como un niño castigado. El silencio era tan denso que podía cortarse. Mi madre Lourdes no lloraba, hacía algo peor. Emitía pequeños sollozos secos, controlados. Sollozos de mártir. Llegamos a la casa de mis padres, la casa donde crecí, la casa que había sido escenario de todas mis humillaciones. El aire estaba pesado, viciado. Renata, que había llegado en su propio coche, nos vio entrar y, fiel a su estilo, se escabulló a su sótano. Como una cucaracha huyendo de la luz. Evitando cualquier confrontación. Al estudio, ordenó mi padre. Entramos. Mi padre se sentó pesadamente detrás de su gran escritorio de caoba. Mi madre Lourdes se quedó de pie junto a la ventana, dándome la espalda, retorciéndose las manos. Una emboscada en toda regla. Mi padre se tomó su tiempo. Se quitó los lentes. Los limpió. Se frotó el puente de la nariz. Puro teatro. Bueno, empezó Ramiro, ¿te das cuenta del desastre que pasó hoy? Parpadeé. ¿Desastre? Papá, no sé de qué hablas. El abuelo fue increíblemente generoso con todos. Mi madre Lourdes soltó un sollozo ahogado, esta vez más fuerte. Generoso, sí, dijo, con la voz temblorosa. Pero no fue justo. La miré,
confundido. ¿No fue justo? Mamá, por el amor de Dios, nos dividió todo en partes iguales. ¿Qué es más justo que eso? Y eso es exactamente el problema, explotó mi padre, golpeando el escritorio con la palma de la mano. El ruido me hizo saltar. Igual no es justo. ¿Tú tienes la más remota idea de la situación de tu hermana? Ah. Ahí estaba. El elefante en la habitación. O más bien, la princesa en el sótano. Mijito, empezó mi madre, dándose la vuelta. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Las lágrimas eran estratégicas. Se acercó, como si fuera a tocarme, pero se detuvo. El modo de víctima estaba activado. Tú sabes que tu hermana, ella batalla mucho. Ella es frágil. La vida no es fácil para ella como lo es para ti. Mamá, Renata tiene 25 años. Yo tengo 28. No. Tú no sabes nada, me cortó. Tú ya tienes tu casa. Tienes tu trabajo en finanzas. Ganas bien. ¿Para qué quieres más dinero? ¿Para qué demonios quieres 15 millones de pesos, Tadeo? ¿Para amontonarlos con el resto de tu dinero? Mamá, no se trata de si lo necesito o no. Se trata de lo que el abuelo Anselmo decidió. Es su última voluntad. Tu abuelo era un hombre viejo, me cortó Ramiro. Un hombre terco. No entendía las dinámicas de esta familia. No veía lo que nosotros vemos. ¿Y qué ven ustedes, papá? ¿Qué ven que el abuelo no veía? Vemos que tú no lo necesitas, Tadeo. Y tu hermana sí, dijo, inclinándose hacia adelante. Ella está estancada. Está deprimida. Este dinero, estos 15 millones, serían un nuevo comienzo para ella. Podría comprarse un departamento, empezar un negocio. Podría tener una vida. ¿Y qué sugieren?, pregunté, y un sabor amargo, metálico, me llenó la boca. Ya sabía la respuesta. Tadeo, dijo mi padre, y aquí vino el cambio de tono. El tono del hombre razonable. El tono que usaba para razonar conmigo hasta hacerme sentir culpable. Ese dinero no es tuyo. Es dinero de la familia. Y la familia ha decidido que Renata lo necesita más que tú. Me quedé en shock. El descaro. La audacia. La familia ha decidido, repetí, incrédulo. ¿O ustedes dos, aquí, en este estudio, han decidido por mí? Estamos hablando de moral, gritó Ramiro, poniéndose de pie. Estamos hablando de hacer lo correcto. Tu hermana te necesita. ¿No te importa? Hacer lo correcto, mi propia voz empezó a temblar, pero de rabia. Quitarme lo que mi abuelo, me dejó a mí, es lo correcto. No te lo estamos quitando, chilló mi madre. Qué palabra tan horrible, Tadeo. Te estamos pidiendo que seas un buen hermano. Que seas generoso. Que pienses en alguien más que en ti mismo por una vez en tu vida. Esa frase. Esa maldita frase. Por una vez en tu vida. Casi me río. Perdóname, mamá, cuando no he pensado en los demás. ¿En la bicicleta? ¿En la obra de teatro? ¿En todas las veces que me hice a un lado para que Renata brillara? ¿Cuándo? No traigas el pasado a esto, dijo mi padre. Esto es sobre el futuro. El futuro de tu hermana. No, dije, y mi voz sonó firme. Más firme de lo que me sentía. Fue la decisión del abuelo Anselmo. Él quería que fuera así. Y voy a respetar su decisión. La cara de mi padre se oscureció. No me vengas con tecnicismos, Tadeo. No se trata de lo que dice un papel. Se trata de lo que es justo. A mí me parece perfectamente justo, respondí, cruzando los brazos. Ramiro me miró. Una mirada larga, fría. Se sentó lentamente. No estás entendiendo, Tadeo, dijo, con una calma aterradora. Esto no es una sugerencia. Me levanté yo también. Pues lamento que no lo sea. Porque mi respuesta es no. No voy a renunciar a mi herencia, papá. Lo siento.
la palabra no. En esa casa, la palabra no era algo que solo Renata podía decir. Que yo la usara, fue como detonar una bomba. Malagradecido. El rugido de mi padre Ramiro hizo vibrar los vidrios del estudio. Su cara, a centímetros de la mía. Pude oler el café de la tarde en su aliento. Malagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Así nos pagas? ¿Con esta arrogancia? Y entonces comenzó. La letanía. El cacón. El chantaje emocional elevado a nivel de arte. ¿Quién te pagó esos dientes de burro que tenías? Ah. ¿Quién pagó los brackets que costaron una fortuna? Nosotros. ¿Y la computadora que querías para tus jueguitos? ¿Y la universidad? Sí, mucho Harvard, pero te pagamos la universidad aquí primero. ¿Y la comida que te tragas? ¿Y el techo que te cubrió? Te dimos todo. Eso es lo mínimo que hace un padre, le respondí, mi propia voz subiendo para alcanzar la suya. Se llama paternidad, no un favor. No me puedes cobrar la comida que me diste de niño. A tu padre no le gritas, chilló mi madre Lourdes, interponiéndose. Claro que te dimos todo. Te dimos una vida que otros no tienen. No me dieron todo, exploté. La represa de 28 años se estaba rompiendo. ¿Y el coche que le compraron a Renata cuando reprobó el año? ¿El de agencia? ¿Y los viajes a Europa que le pagaron, para que se encontrara a sí misma? ¿Y el hecho de que le siguen pagando el teléfono, el seguro, la gasolina, a sus 25 años? ¿Dónde estaba mi todo, entonces? ¿Dónde estaba mi coche? ¿Mi viaje? Yo tuve que trabajar en la cafetería de la universidad para pagar mis libros mientras ustedes le pagaban un curso de DJ a Renata. Hubo un silencio. Un silencio denso. Los había golpeado donde dolía. La verdad. Pero mi padre, un maestro de la manipulación, no se iba a rendir. Se recompuso. Se alisó la camisa. Eso es diferente, dijo fríamente. Y tú lo sabes. No, no lo sé. Explícamelo. Tu hermana es diferente. Ella es más sensible. Ella no tiene tu dureza. Siempre te hemos exigido más a ti porque tú puedes con eso. Ella no. Qué conveniente, mascullé, dándome la vuelta. Qué conveniente que mi dureza signifique que me pueden joder, y su sensibilidad signifique que le tienen que dar todo. Cuida tu lenguaje, Tadeo, advirtió Ramiro. No. No voy a cuidar mi lenguaje. Ustedes están tratando de robarme. Ramiro respiró hondo. Se ajustó la corbata imaginaria. Y soltó la frase que lo cambiaría todo. Ya que te pones en ese plan, dijo, con una frialdad que me congeló los huesos. Ya que decides ser el niño egoísta que siempre has sido, entonces me obligas a actuar. Lo miré, sin entender. ¿De qué hablas? Hablo, dijo, caminando lentamente de regreso a su silla, saboreando el momento, de que yo, Ramiro, soy el albacea del testamento de mi padre. ¿Y? Eso no te da derecho a... Si me lo da, golpeó la mesa. Como albacea, mi deber no es leer un papel como un robot. Y mi deber es interpretar la intención final de mi padre. La intención fue clara. Partes iguales. La intención nunca es clara, Ciceo. Hablo de que tu abuelo Anselmo, si estuviera vivo, si viera lo que yo veo, si supiera la situación real de Renata, su fragilidad, si supiera lo mucho que te ibas a convertir en un egoísta avaro. Él hubiera querido que todo fuera para ella. Mi madre asintió, con fervor, como un perrito faldero. Es verdad, Tadeo. Tu abuelo adoraba a Renata. Siempre decía que era un espíritu libre. Así que, continuó mi padre, con una sonrisa triunfante, una sonrisa que me revolvió el estómago, voy a hacer lo que él hubiera querido. Voy a interpretar su intención. Y su intención era proteger a la más débil. Le daré tu parte a tu hermana. Es mi deber. Me quedé sin aliento.
Literalmente, el aire no me entraba a los pulmones. Esto no era una discusión. Era una sentencia. Esto ya no era favoritismo. Esto no era chantaje emocional. Esto era un robo. Un robo calculado, planeado y justificado con la lógica retorcida de 25 años de favoritismo. No, no puedes hacer eso, susurré, mi voz apenas un hilo. Es ilegal. Te puedo demandar. Mi padre rió. Una risa corta, seca. Demándame. ¿Con qué dinero? ¿Con el que crees que vas a recibir? Y para cuando un juez te haga caso, el dinero ya estará en la cuenta de tu hermana. Y será una pelea de familia. Quedarás como el monstruo que demandó a su padre y a su hermana enferma. Piénsalo, Tadeo. ¿Quién te va a creer? ¿El financista exitoso contra la pobre barista? Me sentí como si tuviera 5 años otra vez, viendo el pastel del supermercado. Me sentí como si tuviera 10, viendo cómo mi esfuerzo se lo daban a mi hermana. Me sentí como si estuviera en 4º grado, mirando 2 asientos vacíos. Estaban dispuestos a robarme. A robarme el último regalo del único hombre en la familia que me había querido incondicionalmente. No, no lo van a hacer, dije, más para mí que para ellos. Mi padre sonrió. Míranos, Tadeo. Ya lo hicimos. Salí de ese estudio. Empujé la puerta y salí de esa casa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. No era favoritismo. Era una traición. Y era la guerra. Llegué a mi departamento y me derrumbé en el suelo de la entrada. Empecé a temblar. No era tristeza. Era una rabia tan pura, tan caliente, que me consumía. 15 millones de pesos. Pero ya no se trataba del dinero. Se trataba de la audacia. Del descaro absoluto. De que mi padre usara la memoria de mi abuelo para justificar un robo. Me quedé ahí, en el suelo, por horas. El sol se puso. La habitación se oscureció. Y yo solo podía reproducir la sonrisa triunfante de mi padre. Ya lo hicimos. Durante los siguientes días, cometí el error de creer que todavía había algo que rescatar. Pensé que la razón, que la decencia, podrían prevalecer. ¡Qué ingenuo! Llamé a mi padre al día siguiente, después de no dormir nada. Papá, por favor. Piénsalo en frío. Estás cometiendo un delito. Se llama malversación de fondos de la albacea. Puedes ir a la cárcel. Su respuesta fue gélida, ensayada. No voy a discutir esto contigo, Tadeo. La decisión está tomada. Es por el bien de la familia. Y colgó. Intenté con mi madre. Quizás ella, en la soledad de su conciencia, tendría un gramo de remordimiento. Mamá, ¿te estás escuchando? ¿Estás escuchando a papá? Van a robarme. Tu hijo. Dinero que mi abuelo me dejó a mí. Su respuesta fue puro gaslighting. Se puso a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de ataque. No hables así del difunto, Tadeo, me gritó, con una histeria que me taladró el oído. ¿Cómo te atreves a insinuar que tu abuelo no querría cuidar de Renata? Estás manchando su memoria con tu avaricia. Tu abuelo Anselmo estaría avergonzado de ti. Avergonzado. De criar un hijo tan egoísta. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, hiperventilando. ¿Mi avaricia? La de ellos, que estaban activamente robando, no contaba. Habían logrado voltear la narrativa. En su mente, yo era el villano por querer lo que era mío, y ellos eran los héroes por robarlo para dárselo a Renata. Desesperado, hice un último intento. El eslabón más débil. O el más beneficiado. Fui a la casa de mis padres un mediodía, cuando sabía que ellos no estarían, solo para hablar con Renata. Ella era la beneficiaria de este crimen. Quizás, solo quizás, ella tendría la decencia de detenerlo. Toqué en la puerta de su sótano. Tardé como 10 minutos en abrir. Olía a incienso y a café viejo. Renata, le dije,
tratando de mantener la calma. Tenemos que hablar. En serio. Ella ni siquiera pausó la serie de Netflix que estaba viendo en su enorme televisión de pantalla plana. Ay, Tadeo, no empieces. Ya me dijeron mis papás que te pusiste como loco. ¿Qué me puse como loco? Renata, me van a robar 15 millones de pesos. Mi herencia. Para dártelos a ti. Bueno, pero yo no te los estoy robando. Son ellos. Pero tú los vas a aceptar. ¿En serio estás de acuerdo con esto? ¿En serio crees que es justo? Finalmente, me miró. Y en sus ojos no vi malicia. Vi algo peor, una pasividad absoluta. Una cobardía aprendida. Un vacío moral. Se encogió de hombros. Un puto, indolente, encogimiento de hombros. No sé, Tadeo, dijo con su vocecita de niña. La verdad, esas cosas de dinero me dan flojera. Papá y mamá saben lo que hacen. Ellos siempre saben que es lo mejor para la familia. La miré. A mis 28 años, la miré a ella, una mujer adulta de 25 años, y me di cuenta de que no estaba hablando con un adulto. Estaba hablando con la mascota de la familia. Entrenada, domesticada, bien alimentada, e incapaz de tener un pensamiento propio o una columna vertebral. ¿Y no te importa?, pregunté, mi última pizca de esperanza muriendo. ¿No te importa que sea un robo? ¿Que estén usando la memoria del abuelo para esto? Ay, Tadeo, no seas tan dramático, dijo, volviendo su atención a la tele. Solo están reequilibrando las cosas. Tú tienes mucho, yo no tengo nada. Es justo, ¿no? Me di la vuelta. La decepción fue tan profunda, tan absoluta, que se sintió como un golpe físico en el estómago. Estaba completamente solo. Mi padre era el ladrón. Mi madre era la cómplice. Y mi hermana era la receptora pasiva y conforme de bienes robados. Mi familia, no era mi familia. Eran una mafia de 3 personas en mi contra. Me di cuenta de que ya no podía manejar esto solo. Me di cuenta de que la razón y la decencia habían abandonado ese barco hacía mucho tiempo. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que no estuviera podrido por dentro. Necesitaba a alguien que hubiera amado al abuelo Anselmo tanto como yo. Y solo quedaba una persona. Oigan, Tadeo aquí. Bueno, el narrador. Si están tan indignados como yo con lo que acababan de escuchar, si sienten esa rabia en el estómago, si están gritándole a la pantalla, háganme un favor. Denle like a este video ahora mismo. De verdad, pausen un segundo y denle al pulgar arriba. Ayuda a que el algoritmo de YouTube sepa que esta historia necesita ser contada. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y, más importante, dejen un comentario abajo diciéndome desde qué ciudad del mundo me están escuchando. ¿Desde la Ciudad de México? ¿Bogotá? ¿Buenos Aires? ¿Madrid? ¿Los Ángeles? Quiero saber hasta dónde está llegando esta locura. Cada comentario ayuda a que esta historia se propague. Gracias por el apoyo. No saben cuánto significa. Bien, sigamos. Porque aquí, amigos míos, es donde la cosa se pone interesante. Salí del sótano de Renata sintiéndome vacío. La rabia se había ido, reemplazada por una especie de desesperación fría, clínica. Mis padres no solo me habían traicionado, sino que habían criado con éxito a mi hermana para que fuera una cómplice descerebrada. Esa noche no dormí. Mi ansiedad, esa vieja amiga que había logrado mantener a raya durante años gracias a la terapia, regresó con toda su fuerza. No era solo preocupación. Era físico. Tenía ataques de pánico. Mi corazón latía de forma errática, luego se detenía, luego galopaba como un caballo desbocado. Me sentía mareado, con el corazón en la garganta. ¿Cómo podía mi propio padre, el albacea, el hombre encargado de cumplir la voluntad de su padre, ser el primero en violarla? ¿Cómo podían ser tan descarados? Recorrí mi departamento como un animal enjaulado. Me sentía acorralado. Me sentía como ese niño de 10 años al que le querían quitar su bicicleta.
Y entonces, en medio de uno de esos ataques de pánico a las 3 de la mañana, mientras intentaba respirar, vi una foto en mi librero. Era de mi graduación de la universidad. Yo, con mi toga y birrete, sonriendo con cansancio. Y a mi lado, sonriendo orgullosa, con sus ojos brillantes, mi abuela paterna, Guadalupe. Mi abuela Lupe. La viuda de Anselmo. ¿Cómo? No. Había pensado en ella. La abuela Lupe no es una viejita dulce que teje suéteres. Bueno, sí teje, pero no es dulce. Es una fuerza de la naturaleza. Una mujer menuda, de 1,50 m, pero con una columna de acero inoxidable. Siempre había sido la brújula moral de la familia. Y, lo más importante, adoraba a su esposo, a mi abuelo Anselmo. Habían estado casados 60 años. Ella conocía cada uno de sus pensamientos. Con manos temblorosas, sabiendo que era una locura, marqué su número. Eran casi las 11 de la noche del día siguiente. Había pasado todo el día dudando. Pero la desesperación ganó. Bueno, contestó su voz, clara como una campana. A sus 82 años, estaba más alerta que yo. ¿Abuela Lupe? Soy Tadeo. Te desperté. Tadeo, su voz se llenó de preocupación. No, mijito, estaba viendo mi serie. ¿Pasa algo? Es tarde. Suenas terrible. Y me rompí. Como un niño. Con la voz entrecortada, tartamudeando, con mocos y lágrimas, le conté todo. Le conté sobre la lectura del testamento, los 15 millones. Le conté sobre la emboscada en el estudio. Le conté las palabras exactas de mi padre, como una daga, voy a interpretar la intención de mi padre. Le conté la manipulación asquerosa de mi madre, acusándome de manchar la memoria de Anselmo. Le conté la pasividad cobarde de Renata y su reequilibrando las cosas. Al otro lado de la línea, hubo un silencio. Un silencio tan largo, tan profundo, tan pesado, que pensé que se había cortado la llamada. ¿Abuela? ¿Abuela Lupe? ¿Sigues ahí? Y entonces la oí respirar. No fue un suspiro. Fue una inhalación larga, profunda, como la de un dragón despertando. ¿Qué hizo Ramiro? Su voz no fue un grito. Fue un rugido. Un rugido bajo, controlado, peligroso, que nunca le había escuchado en mi vida. Ese imbécil. Abuela, está diciendo que es el albacea y que puede, que va a darle mi dinero a Renata. No puede hacer una mierda, me cortó, y la palabra altisonante me sorprendió. Tadeo, escúchame con mucha atención. Tu padre es un idiota y un ambicioso, siempre lo fue. Pero yo no soy idiota. Y tu abuelo Anselmo, que en paz descanse, tampoco lo era. ¿A qué te refieres? Me refiero, dijo mi abuela Lupe, y pude escucharla moverse, abrir un cajón, el sonido de papeles. ¿A que esto no es la primera vez que tu padre intenta algo así? Me quedé helado. El llanto se detuvo. ¿Qué? Hace unos 5 años. Tu abuelo todavía vivía, pero ya estaba enfermo. Ya le costaba trabajo caminar. Tu padre Ramiro y tu madre Lourdes vinieron a cenar un domingo. Y trataron de convencer a Anselmo de cambiar el testamento. No, no puede ser. Oh, sí. Usaron la misma historia. Que Renata era frágil. Que la vida era injusta con ella. Que tú eras fuerte y no lo necesitabas. Trataron de convencer a tu abuelo de sacarte de la herencia y dejarte solo una parte simbólica. Dios mío, susurré. Tu abuelo se puso furioso. Furioso como nunca lo vi. Los echó de la casa. Literalmente, les gritó que se largaran. Les dijo que nunca, mientras él viviera, volvieran a mencionar esa estupidez. Y después de eso, Anselmo y yo tomamos precauciones. ¿Precauciones? Pregunté, mi corazón empezando a latir con un nuevo ritmo. Ya no era pánico. Era esperanza. Una esperanza feroz. Precauciones, Tadeo. Tu padre acaba de cometer el error más grande de su vida.
Mañana a las 9 de la mañana, te quiero en mi casa. Trae todos los papeles que tengas. Trae una pluma. Y prepárate, mijito. Porque vamos a la guerra. Colgué el teléfono. Por primera vez en días, pude respirar. A las 8:50 de la mañana en punto, estaba en la puerta de mi abuela. Ella me recibió con una taza de café negro y cargado, y una carpeta gruesa sobre la mesa de la cocina. No había rastro de la viejita temblorosa. Era una generala. Buenos días, Tadeo. Duerme bien, porque tu padre no lo hará por mucho tiempo, dijo a modo de saludo. Abuela Lupe, ¿qué es todo esto? Pruebas, Tadeo. Lo que los abogados aman, dijo, abriendo la carpeta. Después de que tus padres intentaron esa estupidez hace 5 años, Anselmo y yo hablamos con el notario. De hecho, con 2 notarios. Les dije que tu padre era un ambicioso y que tu madre lo seguía como un perrito faldero. Anselmo no quería creerlo, pero tomó nota. Me mostró copias de correos electrónicos. Correos de mi padre Ramiro a mi abuelo Anselmo, con un lenguaje legaloide, sugiriendo formas de proteger el futuro de Renata y optimizar fiscalmente la herencia. Eran repugnantes. Había cartas escritas a mano por mi madre Lourdes, llenas de manipulación, hablando de lo preocupada que estaba por su hija, que no era como los demás. Pero esto solo prueba que lo intentaron antes, abuela. No detiene lo que está haciendo ahora. Ah, pero aquí es donde te equivocas, mi cielo. Y sacó un documento. Era una copia certificada del testamento. Tu padre Ramiro, en su arrogancia, cree que tiene el control total porque es el albacea. Pero se le olvidó leer la letra pequeña. O pensó que éramos estúpidos. Señaló un párrafo, marcado con un plumón amarillo. Cláusula 12b. Se llama cláusula de no contestación. O, como me gusta llamarla, la cláusula anti-Ramiro. Empecé a leer. La jerga legal era densa, pero el mensaje era claro como el agua. Estipulaba que cualquier heredero que impugnara, desafiara o intentara de cualquier manera, judicial o extrajudicialmente, interpretar, modificar o cambiar el reparto equitativo del testamento, automáticamente perdería su propia parte de la herencia. Todo. De forma irrevocable. Levanté la vista, atónito. Abuela, esto significa. Significa, dijo mi abuela Lupe, con una sonrisa que pondría a temblar al diablo, que tu padre, Ramiro, al tratar de robarte tus 15 millones de pesos, acaba de perder sus propios 10 millones. Él mismo activó la trampa que Anselmo le puso. Es brillante, tartamudeé. Tu abuelo era un hombre brillante. Y estaba harto de las tonterías de tu padre. Dijo, si Ramiro quiere ser un imbécil, que lo sea. Pero no con mi dinero. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo el poder regresar a mi cuerpo. Ahora, dijo ella, marcando un número en su teléfono. Llamamos al notario. Y llamamos a tus tíos, que también están hartos de tu padre. Es hora de una reunión familiar. Y esta vez, yo llevo las cartas. La confrontación final no fue en el estudio opresivo de mi padre. Fue en la misma sala de juntas fría de la notaría. 2 días después. Estábamos todos. Mis padres, Ramiro y Lourdes, sentados con aire de suficiencia, creyendo que esta era una reunión para formalizar su interpretación. Mis tíos, los hermanos de mi padre, serios. Mi abuela Lupe, sentada a la cabeza de la mesa. Y yo, a su lado. Mi padre Ramiro tomó la palabra, con arrogancia. Gracias por venir. Como albacea, he revisado la situación y, después de mucho considerarlo, he decidido, interpretando la clara voluntad de mi padre de proteger a los más vulnerables, que la totalidad de la herencia del nieto Tadeo será reasignada a la nieta Renata para. Disculpe, licenciado, lo interrumpió mi abuela Lupe. Su voz era seda y acero. Se dirigió al notario. ¿Podría por favor leer en voz alta la cláusula 12b del testamento del señor Anselmo? Creo que mi hijo no la recuerda bien. La cara de mi padre Ramiro.
Ojalá hubiera podido tomarle una foto. Pasó de la arrogancia a la confusión pura en un segundo. ¿Qué? ¿Qué cláusula? Eso no es relevante. Oh, es muy relevante, dijo mi tío, el hermano menor de mi padre. El notario, que obviamente ya estaba sobre aviso por mi abuela, carraspeó, encontró la página y leyó la cláusula. En voz alta. Lenta. Claramente. Mientras leía, la cara de mi padre se drenó de todo color. Pasó del rojo furia al blanco serio. Mi madre Lourdes empezó a jadear. ¿Qué significa eso? No entiendo esa jerga. Mi abuela Lupe tomó la palabra. Significa, Lourdes, querida, que tu esposo, en su infinita avaricia y arrogancia, acaba de desheredarse a sí mismo. Eso es ridículo, gritó Ramiro, poniéndose de pie. Es absurdo. Yo no estoy impugnando. Estoy interpretando. Es mi deber. Llamémoslo como es, Ramiro, estabas robando, dijo mi tía, la hermana de mi padre, que hasta ahora había estado en silencio. Y ahora, te atrapaste solo. Tadeo, mi padre se volvió hacia mí, desesperado. Sus ojos inyectados en sangre. Diles. Diles que no es verdad. Diles que fue un malentendido. Diles que yo nunca. Lo miré. A este hombre que me había ignorado toda mi vida. Que me había menospreciado. Que me había llamado egoísta. Y que ahora, intentaba robarme. No, papá, dije, con la voz tranquila, y me sorprendió lo calmado que sonaba. No fue un malentendido. Y ya se acabó. Lo que siguió fue un pandemonio legal contenido. Mi padre gritó. Mi madre lloró. Mis tíos se mantuvieron firmes. Pero la ley estaba del lado de mi abuelo Anselmo. La cláusula era de hierro. En esa misma reunión, mis tíos, que junto con mi abuela Lupe formaban la mayoría del Consejo de Herederos, un comité que mi abuelo había creado, precisamente, para controlar a mi padre. Votaron unánimemente para destituir a Ramiro como albacea. Fue humillante. Fue público. Y fue absolutamente merecido. Mi padre intentó pelear. Voy a demandar. Impugnaré esta cláusula ridícula. El notario, un hombre paciente, suspiró. Señor Ramiro, con todo respeto, si usted demanda, solo estará confirmando legalmente su impugnación, solidificando así su desheredación. Está atrapado en un círculo perfecto. Su padre, con todo respeto, fue un genio. Mi padre se derrumbó en su silla. Derrotado. El resultado fue simple, y fue leído en voz alta. Yo, Tadeo, recibiría mis 15 millones de pesos, íntegros, tal como el abuelo Anselmo estipuló. Mi padre, Ramiro, perdería la totalidad de su herencia, aproximadamente 10 millones de pesos, por violar la cláusula 12b. Su parte, como decía el testamento, se reabsorbería y dividiría en partes iguales entre los demás herederos, sus hermanos. Mi hermana Renata recibiría su parte original, que, para ser claros, también eran varios millones, solo que número 15, pero no obtendría ni un centavo de mi dinero. Salimos de la notaría. Mis tíos se acercaron a darme la mano, a disculparse por el comportamiento de su hermano. Ya era hora de que alguien le pusiera un alto, dijo mi tía. Mi abuela Lupe me dio un abrazo que me sacó el aire. Tu abuelo estaría sonriendo, me susurró. Pero mis padres. Me esperaron en el estacionamiento. Como dos depredadores heridos. Mi padre temblaba de rabia. Pero fue mi madre la que habló primero. La que siempre lanzaba el primer golpe emocional. Monstruo, me gritó, con un odio que nunca le había visto. Las lágrimas de cocodrilo corrían por su cara. Destruiste a tu padre. Lo humillaste. Destruiste a la familia. Y todo por dinero. Eres igualito a ellos. Yo la destruí, mamá, le respondí, sintiéndome extrañamente calmado, como en el ojo del huracán. Yo no fui el que intentó robar. Yo no fui el que mintió. Yo solo hice valer la verdad. La verdad del abuelo.
Nos pusiste en contra de todos, sollozaba. Sacaste nuestros trapos sucios al sol. Eres un traidor. ¿No podías haberlo manejado en privado? ¿Entre familia? Lo intenté, mamá. Lo intenté en tu estudio. Ustedes no quisieron. Ustedes trajeron esto al público cuando decidieron robarme. Entonces mi padre dio un paso adelante. Su cara estaba morada. Olvídate que tienes padres, escupió las palabras, y cada una fue un golpe. Olvídate de esta familia. No te queremos volver a ver. Renuncia a nuestro apellido. Y por supuesto, te sacaré de mi testamento. No recibirás ni un centavo de mí. Ni un clavo oxidado. Lo miré. Y por primera vez en mi vida, la amenaza no me afectó. La amenaza de desheredarme era una broma. Está bien, papá, dije suavemente. Y vi la sorpresa en sus ojos. Esperaba que rogara. Nunca quise tu dinero. Nunca quise nada de ustedes, excepto algo que nunca supieron dar. Solo quería un padre. Y como no puedo tener eso, me quedaré con la justicia que me dio el abuelo. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Sus gritos me siguieron por todo el estacionamiento. Malagradecido. Víbora. Traidor. Me subí al coche. Cerré la puerta. El sonido del mundo exterior se silenció. Y me quedé ahí, con las manos en el volante, temblando. Me sentí devastado. Me habían desheredado. Me habían repudiado. Me habían llamado monstruo. Y al mismo tiempo, me sentí libre. Extrañamente, dolorosamente, absolutamente libre. El peso de 28 años, el peso insoportable de tratar de ganar su aprobación, se desvaneció. El juego había terminado. Y aunque había perdido a mi familia, sentí que, por primera vez, había ganado mi vida. Han pasado 6 meses desde esa reunión explosiva en la notaría. 6 meses de silencio, de caos y, sorprendentemente, de paz. Quiero empezar esta actualización agradeciéndoles a todos. De verdad. Cuando escribí mi publicación original, estaba en el fondo del pozo. Estaba solo, confundido, y me sentía como el peor ser humano del planeta. Gracias, mamá. Leer sus comentarios, cientos de ellos, de todo el mundo, diciéndome que no estaba loco, que lo que viví fue real, que tenía derecho a defenderme, me dio la fuerza para lo que vino después. Porque la guerra legal había terminado, pero la guerra emocional apenas comenzaba. Así que, aquí está lo que pasó. Primero, lo legal, todo salió exactamente como mi abuela Lupe lo planeó. Los abogados finalizaron todo. El intento de mi padre de interpretar el testamento se clasificó como una impugnación formal. Fue destituido como albacea. Su herencia se congeló y se redistribuyó. Unas semanas después, recibí la transferencia. Ver esa cifra, 15.000.000 de pesos, en mi cuenta de banco, fue irreal. No me hizo sentir rico. Me hizo sentir, vengado. Me hizo sentir que, por una vez, una sola vez en mi vida, el universo se había equilibrado. Sentí que el abuelo Anselmo me daba una última palmada en la espalda desde el más allá. Pero, ¿creyeron que mis padres, Ramiro y Lourdes, se quedarían callados y aceptarían su derrota con gracia? Ja ja ja. Qué ingenuos, y qué ingenuo fui yo. Por supuesto que no. Comenzó la campaña de desprestigio. Ramiro y Lourdes, despojados de su poder legal y de su herencia, recurrieron a la única arma que les quedaba, el chisme. La difamación. Empezaron a llamar a toda la familia extendida, a los amigos de la iglesia, al jardinero, a cualquiera que quisiera escuchar. Su historia, por supuesto, era una obra maestra de la ficción. En su versión, yo era el villano. Yo había manipulado a mi pobre y anciana abuela Lupe. Había aprovechado su dolor por la muerte de Anselmo. La había puesto en contra de su propio hijo. Yo era un ladrón avaro, un monstruo sin corazón que había usado a una anciana para robarle no solo a mi padre, sino a mi pobre hermana indefensa, Renata. Afortunadamente, mis tíos, los hermanos de mi padre,
que ahora eran significativamente más ricos gracias a la estupidez de Ramiro, y mi abuela Lupe no dejaron que la mentira creciera. Ellos también hicieron llamadas. Contaron la verdad. Mostraron los correos electrónicos. Explicaron la cláusula 12b. La mayoría de la familia, que ya conocía el historial de arrogancia de mi padre, vio a mis padres como lo que eran, mentirosos, ladrones, y ahora, bastante tontos. Pero el momento cumbre de su locura, el gran final de su ópera de victimismo, ocurrió hace 2 meses. Era el cumpleaños número 50 de uno de mis tíos. Mi tía organizó una fiesta familiar grande en un salón de eventos. Un evento para sanar, para reconectar después del drama del testamento. Obviamente, Ramiro y Lourdes no estaban invitados. La tensión era demasiada. Yo estaba allí. Dudé en ir, pero mi abuela Lupe insistió. Esta es tu familia también, Tadeo. No dejes que te saquen de ella. Así que fui. Y, sorprendentemente, me estaba sintiendo bien. Estaba hablando con mi tía, riéndome por primera vez en mucho tiempo en un evento familiar. Mis primos me trataban con un nuevo respeto. Y entonces, se abrió la puerta del salón. La música paró. Las conversaciones se silenciaron. Ramiro y Lourdes habían llegado. Sin invitación. Mi padre me localizó con la mirada. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Estaba borracho. Mi madre lo sostenía del brazo, con una expresión de trágica determinación. Ahí está, gritó mi padre, señalándome con un dedo tembloroso. Ahí está el ladrón. Ramiro, por favor, váyanse, dijo mi tío, el anfitrión, acercándose. No están invitados. No hagan esto. No me voy, gritó mi padre, zafándose del agarre de mi tío. Ese mocoso le robó a su hermana. Le robó a su padre. Envenenó a mi madre en mi contra. Es una víbora. Yo estaba congelado. Paralizado. Todo el salón, unas 80 personas, nos estaba mirando. Era mi pesadilla de la infancia hecha realidad, ser el centro de atención por las peores razones. Entonces mi madre Lourdes, en un acto de locura teatral que ni Shakespeare habría imaginado, caminó hacia la mesa de regalos. Agarró un viejo álbum de fotos encuadernado en piel que le había traído a mi tío. Y me lo arrojó. El álbum golpeó el suelo de mármol con un ruido sordo, abriéndose, las fotos esparciéndose a mis pies. Traidor, me siseó. Su cara estaba contorsionada por el odio. Destruiste a esta familia. Destruiste a tu padre. Espero que te pudras en tu dinero. Maldito seas. Fue, surrealista. Vergonzoso. Horrible. 2 de mis tíos, que son hombres grandes, tuvieron que agarrar a mi padre, uno por cada brazo, y literalmente, sacarlo a rastras del salón. Mi padre seguía gritando obscenidades, mi madre llorando falsamente detrás de él, gritando y suéltenlo. Lo están lastimando. Cuando se fueron, el silencio que quedó fue ensordecedor. Me quedé ahí, temblando, mirando el álbum de fotos roto a mis pies. Mi tía corrió hacia mí, me abrazó. Dios mío, Tadeo. Lo siento tanto. No les hagas caso. Están enfermos. Están enfermos de rabia. Esa noche, me di cuenta de que la victoria legal era solo la mitad de la batalla. La batalla emocional, la de sanar, apenas comenzaba. Después del escándalo de la fiesta, me encerré. Estaba avergonzado. Cansado. Me sentía sucio, como si el drama de mis padres me hubiera salpicado permanentemente. Dejé de contestar llamadas. Incluso las de mi abuela Lupe. Ella, por supuesto, no aceptó eso. Un domingo por la mañana, tocó a la puerta de mi departamento. Y no se fue hasta que abrí. Te ves terrible, mijito, fue lo primero que dijo. Y esta casa huele a encierro. Báñate. Afeítate. Y ven a mi casa. Tengo algo para ti. Fui, más por inercia que por ganas. Esperaba otro consejo de guerra, otra estrategia legal.
En lugar de eso, me llevó al viejo estudio de mi abuelo Anselmo. El estudio de la casa de mi abuela, un lugar que olía a libros viejos, a tabaco de pipa y a un leve toque de lavanda. Tu padre, dijo ella, con un suspiro profundo, sentándose en el sillón de cuero de Anselmo. Se volvió loco. La humillación y la pérdida del dinero lo rompieron. Pero no quiero que pienses que él define el amor de esta familia. Y ciertamente, no define el amor que tu abuelo sentía por ti. Se agachó y sacó una caja de madera vieja, pesada, de debajo del escritorio. Tenía una pequeña placa de latón que decía Tadeo. ¿Qué es esto, abuela? Esto era de Anselmo. Lo empezó cuando naciste. Me pidió que te lo diera, bueno, su instrucción fue, cuando el muchacho más lo necesite. Y creo que ahora es el momento. La abrí. No era un álbum de fotos. Era, un portafolio. Un archivo. Un archivo meticuloso de mí. Mis manos temblaron mientras sacaba las cosas. Estaba mi primer dibujo de la escuela, ese que mi madre probablemente tiró. Estaba mi boleta de calificaciones de 6º grado, con una anotación de mi abuelo en la esquina, igual de listo que yo. Estaba un recorte de periódico, amarillento y quebradizo por el tiempo, del periódico local, con una foto borrosa mía en blanco y negro, ganando la Olimpiada de Matemáticas. Mi padre había usado ese periódico para envolver pescado. Mi abuelo lo había guardado. Y entonces, lo vi. Y mis rodillas cedieron. El programa. El maldito programa de la obra de teatro de 4º grado. Esa obra a la que mis padres llegaron 1 hora tarde. Esa obra que me rompió el corazón. Mi abuelo Anselmo había estado allí. Había guardado el programa, y junto a él, estaba el boleto. Asiento F12. Había estado en primera fila. Mi nombre, Tadeo, protagonista, estaba circulado con tinta azul. Seguí buscando, con lágrimas cegándome. Estaba mi carta de aceptación de Harvard, la que mi padre había despreciado. Junto a ella, una nota de mi abuelo, se los dije. El muchacho es un genio. Estaba una copia de mi tesis universitaria. Mi tesis. Un documento aburridísimo sobre finanzas algorítmicas. Y tenía notas al margen. Mi abuelo, un hombre de negocios de la vieja escuela, la había leído. Y había escrito, no entendí ni la mitad, pero suena impresionante. Estaba una nota del banco, una copia de la aprobación de mi hipoteca. La de mi departamento. Y una nota de Anselmo, mi nieto. Dueño de su propia tierra. Bien hecho. Mi abuelo Anselmo había estado, vigilando. No como un espía. Como un fan. Había coleccionado mi vida, mis éxitos, las cosas de las que mis padres nunca se habían molestado en darse cuenta. Me derrumbé. Me senté en el suelo de ese estudio, con los recortes de mi vida esparcidos a mi alrededor, y lloré. Lloré como no había llorado en 20 años. Lloré por el hombre que había perdido, y lloré por el reconocimiento que finalmente, póstumamente, había encontrado. Fui visto, abuela, le dije, con la voz rota. Él me vio. Claro que te vio, mijito, dijo ella, arrodillándose a mi lado, su mano arrugada sobre la mía. Siempre lo hizo. Te lo dije, Anselmo era un hombre brillante. Y sabía exactamente quién eras tú. Sabía quién era tu padre. Sabía quién era tu madre. Y por eso te dejó ese dinero. No fue un regalo, Tadeo. Fue una inversión. Él sabía que tú sí sabrías qué hacer con ella. No dejes que Ramiro y su veneno te hagan dudar de eso. Jamás. Ese día, en ese estudio, algo se curó dentro de mí. Mis padres me habían hecho invisible, pero mi abuelo me había hecho permanente. Su amor era el verdadero testamento. El dinero era solo, el extra. El cambio más inesperado de todo este desastre, sin embargo, no vino de mis padres, ni de mi abuela. Vino de Renata. Después del incidente de la fiesta, del cual se enteró por chismes, Renata desapareció. Dejó de contestar mis mensajes, los pocos que le enviaba, y, aparentemente, también los de mis padres.
Su sótano de princesa estaba vacío. Unas 3 semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. Tadeo, era su voz. Pero sonaba, diferente. No como una niña. Sonaba, cansada. Renata. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Mamá y papá están como locos. Que se vuelvan locos. No me importa, dijo, cortante. Estoy bien. Estoy en. Bueno, no importa. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. A solas. Sin. Ellos. Nos vimos en una cafetería neutral, en un centro comercial, a medio camino entre nuestras dos realidades. Llegó usando jeans y una camiseta genérica. Sin el maquillaje cargado que mi madre siempre la obligaba a usar. Sin las joyas. Se veía, normal. Se veía como una chica de 25 años. Se sentó y no anduvo con rodeos. Te debo una disculpa. Me quedé callado, esperando el pero. Nunca llegó. Fui una cobarde, Tadeo. Una cobarde patética. Lo que te dije en el sótano, sobre que papá y mamá sabían lo que hacían, fue una estupidez. Yo sabía que estaba mal. En el fondo, lo supe desde el momento en que papá empezó a gritar sobre el dinero. ¿Por qué no dijiste nada, Renata?, pregunté, sin enojo, solo con una curiosidad genuina y cansada. Renata se rió. Una risa seca, sin alegría, que me sonó extrañamente familiar. Porque soy patética. O lo era. ¿Sabes lo que es ser la niña dorada, Tadeo? Suena genial, ¿verdad? Es el sueño. No lo sé. Nunca lo fui. Es una maldita prisión, dijo, y vi una lágrima correr por su mejilla. La limpió con rabia. Es una jaula de oro, pero sigue siendo una jaula. Y entonces me contó su versión de la historia. Siempre te tuve envidia, admitió. Casi me ahogo con mi café. ¿Envidia? ¿Envidia de mí? Renata, yo era el trapo sucio de la casa. Exacto, dijo, y su voz se quebró. A ti te dejaban en paz. A ti te dejaban ser tú mismo. A ti te dejaban fallar. Si sacabas un 8, bueno, eras Tadeo, el que batallaba. Si yo sacaba un 9.5 en lugar de un 10, era una crisis familiar. ¿Qué pasó, mi niña? ¿Estás bien? ¿El maestro te trata mal? ¿Estás deprimida? Renata, eso no es. Sí, lo es, dijo, golpeando la mesa, y la gente volteó. Nunca aprendí a hacer nada sola. ¿Quería estudiar arte? Mamá me inscribió en Derecho en la Anáhuac porque las artistas se mueren de hambre. ¿Quería trabajar en esa cafetería por gusto, para conocer gente? Papá dijo que era denigrante para su hija y me consiguió un trabajo falso en la oficina de su amigo, donde me pagaban por no hacer nada. ¿Querías trabajar en la cafetería?, pregunté, atónito. Sí. Pero no me dejaron. ¿Quería mudarme a un departamento con amigas? Mamá lloró diciendo que la abandonaba y me construyeron esa estúpida jaula de oro en el sótano, para tenerme cerca y segura. La miré. Y por primera vez en 25 años, vi a mi hermana. No a la princesa. Vi a una persona tan dañada como yo, solo que de una manera diferente, una manera más sutil. A mí me descuidaron, a ella la sobreprotegieron hasta la asfixia, hasta anularla. Ver que te defendiste, continuó, más calmada. Ver que los enfrentaste. Ver que la abuela Lupe te defendió. Ver todo el desastre en la fiesta de mi tío, me hizo darme cuenta. Me di cuenta de que tenía 25 años, y era una bebé inútil. Era la mascota de la familia. Y no quería ser eso. No más. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté, y por primera vez, sentí una chispa de algo. ¿Cariño? Sonrió. Una sonrisa real. Temblorosa, pero real. Usé mi herencia. La que sí me tocó. Me inscribí en la universidad. En Puebla.
Voy a estudiar diseño gráfico. Es arte, pero mamá no puede decir que me moriré de hambre. ¿En Puebla? Sola. Sola. Voy a vivir en un dormitorio asqueroso con 3 roomies. Y por primera vez en mi vida, Tadeo, estoy aterrada. Y estoy feliz. Le pagué el café. Hablamos por 2 horas más. Sobre nuestra infancia. Sobre el daño que nos hicieron. Sobre cómo mi abuelo, al final, nos había liberado a los dos. Cuando nos despedimos, la abracé. Un abrazo real. Estoy orgulloso de ti, Renata. Ella empezó a llorar, esta vez de verdad. Gracias, Tadeo. Gracias por mostrarme cómo se hacía. Cómo decir, no. La decisión de Renata de tomar su dinero e irse a la universidad a estudiar arte fue la bomba nuclear final para mis padres. Según mi abuela Lupe, que sigue siendo mi corresponsal de guerra, la reacción fue dramática. Mis padres, Ramiro y Lourdes, siempre habían sido un frente unido. Una fortaleza impenetrable de favoritismo y negación. Pero esto, la traición de Renata, la huida de su niña dorada, los rompió. Los fracturó. Y reaccionaron de maneras completamente opuestas. Mi madre, Lourdes, se derrumbó. La partida de su bebé, la razón de su existencia, la forzó a enfrentar el vacío que había creado. Aparentemente, cayó en una depresión. Y, milagro de milagros, comenzó a ir a terapia. Hace un mes, después de meses de silencio, recibí un mensaje de ella. Tadeo, sé que no merezco tu tiempo. Pero, ¿podríamos comer un día? En un lugar neutral. Solo, hablar. Yo invito. Fui. Con todas mis defensas arriba. Esperando un ataque. Fue, torpe. Incómodo. Lloró. Mucho. Y esta vez, no eran lágrimas de manipulación. Eran lágrimas feas, cansadas. Se disculpó. No por el dinero, no al principio. Se disculpó por no haberme puesto atención. Estaba tan asustada por Renata, dijo, en voz baja. Ella siempre fue tan frágil. ¿O yo la hice frágil? No lo sé. ¿Y tú siempre fuiste tan fuerte? Tan capaz. Tan, como tu abuelo. Supongo que, di por sentado que estarías bien. Dejé de verte como un niño y te vi como una solución, como un pilar. Y eso no era justo. No, no lo fue. Yo también era un niño, mamá, le dije, con la voz tranquila. Lo sé. Lo sé. Y lo siento. No la he perdonado. No todavía. Es un proceso. Pero, ¿saben? Es un comienzo. Hemos tenido un par de almuerzos más. Mantenemos límites firmes. Ella está en terapia. Yo también. Hay, una pequeña, diminuta, esperanza. Mi padre, Ramiro, por otro lado, se ha atrincherado. La caída de su pedestal de patriarca, la pérdida de su herencia, y el dinero de su esposa, que ella ahora controla, y ahora la traición de Renata, lo han convertido en un hombre amargado, furioso y solitario. Se siente la víctima. En su mente, él no hizo nada malo. Él solo trataba de proteger a su familia y todos nosotros, yo, Lupe, sus hermanos, Renata, Lourdes, lo apuñalamos por la espalda. Me llamó una vez. Hace 2 semanas. El número de mi madre. Bueno, dijo, sin saludar. Su voz sonaba pastosa. Ha pasado tiempo. Supongo que ya te calmaste. Hola, papá. Solo quiero que sepas que he estado pensando. Y estoy dispuesto a perdonarte. Me reí. No pude evitarlo. Una risa corta, amarga. ¿Perdonarme? ¿Perdonarme por qué? Por todo este desastre. Por tu avaricia. Por poner a tu abuela en mi contra. Por robarme mi herencia. Por exagerar todo. Papá, tú trataste de robarme a mí. Yo no te robé nada. Interpreté. No robé, gritó.
Pero mira, soy un hombre más grande. Te perdono. Siempre y cuando admitas que exageraste y que todo esto fue un error. Hubo un tiempo en mi vida en que esa oferta, la zanahoria podrida de su perdón, me habría hecho doblegarme. Pero yo ya no era ese niño. No tengo nada que admitir, papá. Y no necesito tu perdón. Adiós. Colgué. Y sí, duele. Duele aceptar que he perdido a mi padre. Duele saber que él prefiere tener la razón a tener a sus hijos. Pero he aprendido, en estos 6 meses, que no puedes obligar a alguien a cambiar. Solo puedes protegerte de su toxicidad. Así que, ¿dónde me deja todo esto? Los 15 millones de pesos están, bien. Hice lo que mi abuelo Anselmo habría querido. Fui inteligente. Pagué mis deudas estudiantiles, sí, a pesar de Harvard, tenía algunas. Invertí la mayor parte con un asesor financiero. No lo toqué. Y usé una parte para lo más importante, terapia. Pagué por la mejor terapeuta que pude encontrar. Una especialista en trauma familiar. Y también le ofrecí a Renata pagar la suya. Es una inversión, le dije, usando las palabras de mi abuelo. Ambos estamos trabajando mucho en sanar las heridas de nuestra infancia. Pero lo más sorprendente es lo que esta debacle me ha revelado. Descubrí una nueva pasión. Hablar con Renata, desentrañar la disfunción familiar, leer sobre el narcisismo y el favoritismo, me di cuenta de que soy bueno en eso. Me di cuenta de que me apasiona. Así que, estoy usando parte del dinero de mi abuelo Anselmo para volver a la escuela. Me inscribí en una maestría. Quiero ser terapeuta familiar. Quiero usar mi dolor, mi experiencia, para ayudar a otros hijos invisibles, a otros niños dorados atrapados. Quiero ser el abuelo Anselmo de alguien más. Mi familia, bueno, mi familia se ha reconfigurado. Mi relación con Renata es más fuerte que nunca. Hablamos cada semana. Tenemos días de hermanos cuando ella viene de visita. Ella está prosperando. Está sacando 10. Resulta que es increíblemente talentosa. Estamos reconstruyendo nuestro vínculo, esta vez sin la interferencia tóxica de nuestros padres. Mi abuela Lupe es mi roca. Cenamos juntos todos los domingos. Sin falta. Ella me cuenta historias de mi abuelo. Me he vuelto increíblemente cercano a mis tíos y primos, los que me defendieron. Resulta que, sí tenía una familia. Una familia grande, ruidosa y funcional. Solo estaba mirando en la dirección equivocada. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca por sangre. A veces, la familia es la que te elige. La que te defiende. La que te ve. La vida es, buena. Es tranquila. Por primera vez en mis 28 años, no estoy corriendo, no estoy tratando de impresionar a nadie, no estoy buscando la aprobación de 2 personas que nunca me la iban a dar. Simplemente, estoy siendo. Y estoy en paz. Ha sido un camino largo y doloroso. Y aunque mi madre Lourdes está intentando cambiar, mi padre Ramiro sigue sin hablarme, convencido de que yo soy el villano. Mi pregunta para ustedes es, ¿hice mal en exponer a mis padres y luchar por lo que mi abuelo Anselmo quería para mí, sabiendo que rompería a la familia? ¿O debí simplemente ceder los 15 millones de pesos para mantener la paz? Gracias por escuchar mi historia completa. Si te conmovió, si te indignó, o si simplemente te mantuvo al borde de tu asiento, por favor, dale like al video. Y si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita de notificación para estar al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor. Cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias. Gracias por estar aquí.